Porque el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Dígale al que está a su lado, el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Vuélvaselo a decir para que le quede claro. El Padre busca en espíritu y en verdad. ¿Te ha quedado claro? Mire, hay relatos en la Biblia que son únicos, que si no fueran plasmados en unas líneas cortas, en unos pequeños párrafos, nunca nos habríamos enterado de lo sucedido. Aparecen brevemente y no están repetidos porque hay muchos que se repiten en otros evangelios o se comparten en las epístolas o aún sobre ellos hay profecías en el Antiguo Testamento, pero el relato que traigo hoy es uno que se encuentra solamente en el Evangelio de Mateo. Y si Mateo no hubiese dedicado esos pequeños párrafos a este relato, ni siquiera podríamos imaginar que algo así sucedió. Por eso cuando yo leo relatos como este, digo, ¿cuántas cosas no están escritas y sucedieron en torno a Jesús? En otras palabras, creo que el apóstol Juan escribe, si se escribiera todo lo que Jesús hizo y cómo trabajó, cómo se movió, todo lo sobrenatural que no llegamos a entender, dice, no cabrían libros en el mundo para llenar de todo lo que está haciendo el Señor y todo lo que hizo. Y vamos a ir rápidamente a ese capítulo 2 del libro de Mateo que a usted le va a sonar. Si usted salió el viernes por la noche, a usted le va a sonar lo que voy a hablar yo el día de hoy. ¿Cuántos salieron el viernes por la noche a ver las cabalgatas de Reyes? Algunos vieron a los reyes, ya no vienen como antes en camellos, antes ya creo que bueno, no sé si los permiten o no, pero están bonitos también en carroza. Mateo capítulo 2, versos 1 a 12 dice lo siguiente, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Y postrándose, diga conmigo, lo adoraron. ¿Qué hicieron? Lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Cuántos conocen este relato de la palabra de Dios? ¿Quién no lo conoce? A veces sin leerte la Biblia lo sabe, ¿verdad? Ahí estaban los que llamamos los sabios de Oriente. Ya les digo, las cabalgatas estaban bonitas, por lo menos los realejos este año estaban muy bonitas. Ahí estaban, hasta elefantes había, estaba precioso aquello. Recreamos esas cabalgatas de reyes. Deducimos que fueron 3. ¿Por qué deducimos que fueron 3? Bueno, porque presentaron 3 regalos, evidentemente, ¿o no? Oro, incienso, mirra. Claro que pudieron ser 8, pudieron ser 12, pudieron ser 7, pudieron ser 20. Y solamente se relatan 3 regalos. Podría ser, porque Mateo es centrado y Mateo está trayendo una palabra profética cuando habla de estos personajes que aparecen en la palabra de Dios. Pero bueno, como aparecen 3 regalos, supongamos que son 3. ¿Ok? Oro, incienso y mirra, ¿cierto? Y por supuesto que la Biblia no recoge sus nombres. 700 años después de los sabios de Oriente, es cuando le comienza la tradición cristiana de aquel tiempo, ya comienza el catolicismo a poner los nombres que le damos hoy. Pero en la Biblia no hay nombres de sabios de Oriente. Ni siquiera dice que sean reyes. Eso también fue con el tiempo que le dieron ese título de reyes, pero no eran reyes. Lo que dice la Biblia es que eran sabios, que eran astrónomos, que tenían estudios, que estudiaban las estrellas y que ellos entendieron que eran gente pudiente, que fueron con un gran séquito a Jerusalén, eso sí lo sabemos. Pero ni eran reyes,
ni se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, ni posiblemente eran 3, pero quizás fueran más. Pero bueno, si los quieren llamar así está bien. Yo creo que uno se llamaba Arsenio, otro se llamaba Damián y otro era Pacheco. Eran los 3 reyes Arsenio, Damián, Pacheco. Pero bueno, si tú lo quieres llamar Melchor, Gaspar y Baltasar, pues yo lo llamo como yo quiero porque no hay referencia. 700 años después de los sabios es cuando le pusieron los nombres, así que fíjate si lo sabrían. Pero lo importante es que si la Biblia no le da un nombre, por algo es. Pues ella entiende que los nombres no son importantes en este caso. Lo importante es lo que representan. Lo importante es que venían de las naciones, que como decía yo ahí más atrás, representan a los gentiles y que son una imagen, una proyección profética de cuando Jesús reine en la tierra y vengan de las naciones a adorarle. Y lo leemos en el Zacarías capítulo 14, verso 16. Está diciendo, hablando de la segunda venida de Jesús, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar, diga conmigo adorar. ¿A quién? Al Rey, al Señor de los ejércitos y a celebrar las fiestas de los tabernáculos. Es decir, que cuando Jesús nació, cuando Dios se hizo carne, Dios envió adoradores de las naciones para venir a su presencia. Y dice que cuando Jesús vuelva en su segunda venida, como Rey glorioso y ponga las cosas en orden sobre esta tierra, habrá adoración de las naciones que vengan como hicieron aquellos sabios de Oriente a Israel a dar adoración a nuestro Rey. Pero no solamente eso, dice el capítulo 4 de Juan, y esto es lo que nos compete a nosotros hoy. Versos 23 y 24. Jesús le está hablando a la mujer de Samaria, le está diciendo: Jesús, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y sigue diciendo Jesús, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O sea que Dios se proveyó, como digo, adoradores cuando nació Jesús, se proveerá adoradores cuando reine Jesús en la tierra. Y la hora viene y ahora es cuando Jesús o Padre sigue buscando adoradores que adoremos en espíritu y en verdad. Él se provee adoradores de entre los que creen. No se provee adoradores de los que no creen, se provee adoradores de entre los que creemos. Por eso Jesucristo sin frontera es algo que siempre nos ha llamado, nos ha marcado a formar, a llamar, a ser adoradores en espíritu y en verdad. Y creo que eso es algo importante para este año 2024 que comienza, porque Dios va a sacar de entre nosotros, Dios va a formar en nosotros y va a trabajar en nosotros esa adoración al Padre en espíritu y en verdad. ¿Usted lo cree? Diga, yo lo creo, hágalo con mi vida, Señor. Hágalo con mi vida, dígaselo. Hágalo con mi vida, Señor. Entonces, a veces tenemos que entender para qué hemos sido llamados. Este año se debe de caracterizar por esos adoradores que el Padre anda buscando. Mire, a veces cuando leemos adoradores, pensamos que estamos hablando de música. Adoradores, esto tiene que ver con alabanza, con música. No son cantantes lo que está buscando el Padre. Si no hubiese dicho, no, el Padre está buscando cantantes que canten y que sepan tocar. No está hablando de eso, no está hablando de cantantes ni de músicos. Jesús fue claro. Y Jesús está hablando en aquella ocasión a la mujer samaritana que estaba en su condición. Le dice, el Padre no está buscando músicos, está buscando adoradores. ¿Qué está buscando el Padre? Adoradores. La adoración dice que es un acto, la definición es un acto de entrega total, donde primero se reconoce la soberanía de Dios, se le ofrece alabanza, se le da gratitud, se le da honra, se le da respeto, y es un encuentro íntimo y personal con Dios a través del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Entonces la adoración no es otra cosa que una conexión espiritual con el mismo Padre, y por eso el Padre está buscando adoradores que conecten con Él. ¿Lo entiende qué es la adoración? El adorador comprende su propósito principal en la vida, que su propósito principal en la vida es amar y servir a Dios. Claro que hay muchas cosas que tenemos que hacer, que hay muchas responsabilidades y compromisos, pero el propósito principal en la vida de un adorador es amar y servir a Cristo Jesús. Y se esfuerza el adorador por vivir en obediencia. Decía nuestra hermana Andrea cuando estaba ministrando, vivir en obediencia.
¿Qué es mejor adoración que obedecerte? Estábamos cantando esa canción, ¿verdad? Y buscar constantemente crecer en esa relación con Él. La adoración genuina es sincera, es humilde y está centrada en Dios. La adoración nunca se centra en nosotros. La adoración se centra en Dios. Dile a que está a tu lado, la adoración se centra en Dios. Ese es el adorador genuino. No se trata de rituales, de ceremonias o de actividades, sino de un corazón rendido a la presencia de Dios. Y eso habla la palabra. Entonces, el creyente que busca y vive a Dios a través de la alabanza, de la gratitud, de la obediencia, comienza a ser transformado, porque la verdadera adoración transforma la vida del adorador. Y el Padre lo sabe, por eso los anda buscando y te permite experimentar una profunda cercanía con nuestro Padre Celestial. Nos mete en la familia de los cielos. Un verdadero adorador, en espíritu y en verdad, lo primero es que conoce de dónde viene. ¿Sabe que estos sabios, voy a hablar de los tres, estos sabios venían de Oriente? ¿Para dónde está Oriente? Para allá lejos. ¿Para dónde? Lejos, diga de acá a tu lado, lejos. Tan lejos como hemos estado nosotros de Jesús. Tan separados de Dios como en alguna ocasión hemos estado nosotros. Esta gente sabían del verdadero Dios, del Mesías de Israel. Quizá porque el profeta Daniel, que vivió también para allá, para Oriente, para eso Babilonia y Persia, había dejado en sus escritos, en su legado, el conocimiento de este Mesías. Lo importante es que ellos sabían que iba a nacer un Mesías y sabían que era el momento en que había nacido. Porque cuando estamos preparados, porque sabe que Dios conoce nuestros corazones, ¿verdad? Dios conoce mi corazón, usted lo sabía, ¿verdad? Y el suyo. Nadie conoce su corazón, ni siquiera usted lo conoce tan bien como Dios. ¿Lo entiende, verdad? Él conoce nuestros corazones. Y cuando Él sabe que tu corazón es sincero, que estás dispuesto a conocerle de verdad, que estás clamando en tu corazón, Señor, quiero conocerte. No sé si eres así, si eres asado, no, pero quiero conocerte. Yo sé que tiene que haber más. Y cuando tu corazón está dispuesto, no solamente que quiere conocerle, sino que cuando Él se revela, está dispuesto a seguirle, Él se va a revelar. Él se va a revelar. Él se revela en lo personal. Dios, cuando sabe tu corazón que eres sincero, que sabes que le necesitas y estás dispuesto, y esto es lo importante, a cualquier cosa. Estás dispuesto a cualquier cosa. ¿A qué? A cualquier cosa. Para acercarte a Él, Él se va a revelar. Él te va a dar señales. Que fue lo que recibió esta gente, señales de Dios en su vida. Ellos llegaron allí a Jerusalén y dijeron, ¿dónde está el rey de los judeos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto, sabemos que ha venido, sabemos que ha pasado algo espectacular, hemos visto las señales y queremos acercarnos a Él. Hay señales en tu vida que enfocan directamente a Jesús. Quizá no son las estrellas que podemos ver en los cielos. Hay otro tipo de señales. ¿Te recuerdas? Yo muchas veces le he contestado mi testimonio. Mi señal fue cuando aquel obispo me puso la ceniza aquí, la cruz me hizo la ceniza en la frente. Y cuando yo dije, ahora sí tengo el Espíritu Santo, ahora sí, porque ya estoy en la confirmación, en esa Eucaristía, y estaba tan contento. Y cuando llegué a mi casa digo, pues no, pues parece que no. Y yo le decía, tiene que haber algo más. Y ese deseo del corazón, Padre, si tú eres, yo no te conozco, no sé si eres Jesús, o si eres este, o si eres otro, o si eres una fuerza cósmica, pero revélate a mi vida. Y cuando lo haces con sinceridad, Él se va a revelar. Y esa fue mi señal. Sorprendente, ¿verdad? Una señal católica de una cruz aquí en la ceniza, y fue lo que detonó en mí el buscar de verdad, de sinceridad, quiero conocerte. Pero otros tienen otras señales. Muchas veces es la señal de una tragedia. Te pasa una tragedia en tu vida y entonces te das cuenta que has vivido cosas que no son reales, que a través de la tragedia y a través de esto y de lo otro, te das cuenta que necesitas a ese Dios maravilloso que está ahí y eso detona en tu vida. O muchas veces, y lo he visto en personajes famosos, la señal es que lo tienes todo, que llegas a tu sueño, a todo lo que aspiraba a ser, y tienes dinero, y tienes posiciones, y tienes amistades, y tienes esto, y tienes lo otro, y lo tienes todo, pero no estás saciado dentro.
Y esa es tu señal. Entonces diciendo, ¿cómo es posible que no me falta nada, que cada vez que quiero algo lo consigo, pero sigo vacío, sigo seco, me falta algo? Y esa quizás es la señal que te hace, como ha hecho que muchos famosos se buscan de Dios. O quizás la señal es otra cosa. La señal puede ser una enfermedad. Y entiendes que le necesitas a Él. ¿Usted sabe cuántas miles de personas buscaron a Jesús a través de su enfermedad? La enfermedad fue el detonante que hacía que se acercaran a Jesús. Y que no solamente recibieran la sanidad en su cuerpo, sino que recibieran algo más grande que la sanidad, que es la salvación de sus almas. Entonces nunca sabes qué señal está en tu vida indicándote el camino de Dios. Quien ha nacido en la iglesia y un día quizá una palabra, una canción o un momento hace que despierte una conciencia espiritual, que también estaremos ayunando por eso, por despertar de la conciencia espiritual, y ve una señal clara en su interior y que dice, Señor, ahora sí entiendo que te necesito. O la señal para ellos fue también un sueño, para estos sabios de Oriente en una ocasión, la estrella, luego Dios habló en sueño, recibiste el impacto, porque quizás tu señal fue alguien en tu trabajo, en tu lugar, o algún familiar, alguien que viste al lado tuyo con una fe tremenda, alguien que a pesar de que estaba viviendo lo que tú estabas viviendo, permanecía con una fuerza interior. Tú le dijiste, ¿de dónde sacas esa fuerza? Y te habló de Jesús. Esa fue la señal que te hizo, pues yo también necesito esa fuerza, yo necesito esa fe, yo necesito esa gracia para avanzar en mi vida. Y ¿entiendes? Que a veces nosotros somos esa señal que Dios ha puesto en la tierra para alumbrar el camino que lleva al Mesías. Y no somos conscientes. Y quizás estás en un trabajo refunfuñando porque estás en el trabajo cuando Dios te tiene ahí como esa estrella del cielo que puso en esa empresa, y a pesar de tu refunfuñeo, Dios dice, vas a estar ahí alumbrando porque quiero hacer algo alrededor. Y hasta que no lo entiendas y no lo asumas, Dios no puede hacer lo que quiere hacer. Mira que está a tu lado, Dios quiere hacer algo con tu vida. Porque eres una señal de Dios sobre la tierra. ¿Lo puedes entender? No eres la estrella que va en el universo, somos las estrellas que alumbramos en la tierra, enfocando a los cielos y diciendo, es el Mesías, es Jesús, ha nacido, está ahí, lo puedes encontrar. Apuntamos hacia Belén, apuntamos hacia lo que Dios quiere hacer. Y sucedió con aquellos. Y llegó un momento, aquellos tres sabios, donde llegaron a Jerusalén, porque parece que dejaron de ver la señal en los cielos. Porque muchas veces nos pasa, quizás llega a Jesús por la enfermedad y el Señor te sana. Y ahora dices, ¿y ahora qué hago con mi vida? Y ahora parece que se acabaron las señales. O ahora se te solucionó el problema y estabas tan arruinado por el problema y conoces de Jesús y las cosas comienzan a ser diferentes, a verlas diferentes, pero comienza y ahora dices, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Ahora Dios está esto, pero parece como que las señales hay momentos en que dejan de estar. ¿Le pasó a los sabios o no? Dejaron de ver la estrella y dijeron, ¿ahora qué? Dice, bueno, pues si estamos en Israel y es el Mesías de Israel, habrá nacido en Jerusalén y a Jerusalén vamos. Y entraron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde ha nacido? Dile que está a tu lado, ¿dónde ha nacido? Pregúntale, ¿dónde ha nacido? ¿Dónde ha nacido? ¿No ha nacido aquí? Ellos fueron al palacio de Herodes, ¿usted ha tenido hijos, mi rey? Porque ha nacido. O quizás fueron al templo de Jerusalén, maravilloso aquel templo enorme, diciendo, hombre, si es el Mesías de Israel, seguramente estará en el templo y habrán pasado allí con aquel maravilloso templo y aquello que tenía todas esas parafernalias y toda aquella decoración. ¿Ha nacido aquí? ¿Dónde ha nacido? Pregunte, ¿dónde ha nacido? ¿Dónde ha nacido Jesús? ¿Dónde ha nacido? Porque a veces no vemos y no entendemos que Jesús ha tenido que nacer dentro de nosotros. Y estamos buscando aquí, y estamos buscando allá, y estamos buscando allá. Y, ay, necesitamos ayuda para esto, y ayuda para nosotros, y vamos clamando por todos lados cuando Él está en nosotros y está con nosotros, porque lo que Él dijo, si has nacido al Espíritu de Dios. Y llegaron, y sabe, dice que le preguntaron a Herodes, y Herodes juntó a los sacerdotes y a los escribas versados que conocían el Antiguo Testamento, una gente con unos profundos estudios de las palabras y de todo el mensaje bíblico del Antiguo Testamento, y ellos comenzaron a decir, no, va a nacer, según dice Miqueas, el Mesías nacerá en Belén, y empiezan a darle toda la historia, pero sabe, ninguno de ellos acudió a Belén a buscar al Mesías.
Usted ve a alguno que dice, vamos, nosotros le acompañamos, vamos a ir. Si es verdad que ha nacido el Mesías, vamos a adorarle también nosotros porque tenemos que ir, vamos a acompañar los que vienen. Y no hicieron fiesta. Hay personas que dicen, sí, yo creo que hay algo hay, sí, pero no hacen nada por vivirle, por conocerle. Es más, estos mismos eruditos, y esto es algo que está pasando hoy a las iglesias, he hablado con otros pastores, hay algo que una moda que parece que hay, una influencia, un espíritu, como quiera verlo, ahora de todo lo hebreo. Nosotros sabemos que vamos a Israel, ¿verdad? Y bendecimos a Israel, estamos muchas veces allá en Israel y bendecimos y oramos por ellos y les somos de bendición y sabemos que hay una profecía sobre el tierra de Israel. Eso es una cosa. Pero sabes, a veces yo incluso cuando preparo alguna predicación, que tocas alguna palabra hebrea como Shekinah, esa palabra hebrea de la gloria, y tú pones Shekinah y automáticamente cuando terminas de ver lo que significa, te lanzan, ¿quiere conocer hebreo? Inscríbase aquí, aprenda hebreo, y te sale un rabino, y te sale el otro, y te sale tal, y la gente se mete en esa historia. Dios no nos llamó a eso. Si usted quiere ser un teólogo y va a estudiar en un instituto bíblico, oiga, pues métase en hebreo. Porque lo necesita quizás para su teología. Yo estudié algo de hebreo y estuve incluso con un rabino, pero ¿usted a mí alguna vez me ha hablado de hablar rabínico o alguna cosa rara aquí? ¿Alguna vez cuando hay alguna palabra específica de Shekinah, que se da un poquito una pincelada? Pero me gusta más hablar de las palabras en griego, que es nuestro Nuevo Testamento. Son cosas diferentes. Pero a veces nos metemos en sitios que digo, pero si ni siquiera estos estudiosos hebreos de la época de Jesús, que conocían la palabra, que conocían los entresijos de los nombres y los lugares y las zonas y por qué el arco iris tiene los 7 colores y no sé qué del arca de no sé qué. Todo eso está muy bonito. Pero ¿en qué me ayuda eso si yo tengo un problema con mi esposa, un problema con mis hijos? ¿En qué me ayuda eso? ¿En algo? Comentábamos en la clase de discipulado, que por cierto acabamos esta semana, están preparándose ya para el bautismo, ya después del ayuno, pero hablábamos de todas estas cosas. Porque no nos competen cosas que no nos competen. Nosotros somos españoles o latinos, ¿o no? ¿Qué hablamos? ¿Qué hablamos? ¿El español o no hablamos español? Y claro que cantamos Yeshua, claro que sí, una canción que me encanta, Yeshua, esa canción la cantamos y la repetimos, Yeshua, que al parecer tampoco es seguro que sea el nombre hebreo de Jesús. Porque otros dicen que es Josué, otros dicen que es Oseas, otros dicen que es Josué. O sea, ni siquiera sabemos ciertamente que a Jesús los hebreos le decían Yeshua. Es probable. Nosotros cantamos Yeshua y sabemos que le estamos cantando a Él. Pero ¿es Jesús o no? Es Jesús al que servimos. ¿O no? Es Jesús el maravilloso. Porque Jesús es nuestro centro. Entonces no se desenfoque. Porque hay muchas cosas por ahí que intentan desenfocarte. Nosotros nos vamos a Jesús. Porque queremos adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y si no leemos las epístolas de Pablo, como los mismos judíos de aquel tiempo, muchos se convirtieron en Jesús, pero otros empezaban con las retahílas de las tradiciones y de las cosas que sabían y que no sabían. Digan, no, yo soy creyente y creo en Jesús de Nazaret. ¿De dónde es Jesús? De Nazaret. Ni siquiera Jesús de Jerusalén. ¿De dónde es? De Nazaret. ¿O no? Porque en Nazaret estaban los gentiles. Estaban los judíos aquellos medio mezclados con las naciones. Nosotros somos de Jesús de Nazaret. Amamos el pueblo de Dios. Bendecimos al pueblo de Dios. Pero si tengo que aprender un idioma, aprendo el inglés, que me interesa más para esta tierra que estamos en turismo, ¿ok? ¿O no? Tenemos que entender esto, porque los últimos tiempos serán como los tiempos de la iglesia primitiva. Se meterían los judíos a intentar a judaizar a la gente. Lo estoy viendo en los creyentes. Hay creyentes que antes creían en Jesús y se han metido que si hebreo por aquí, que si no sé qué por allá, que si el arameo, y se desvinculan. Y no son adoradores en espíritu y en verdad. Adoran otras cosas. Nosotros no somos de eso. Nosotros nos centramos en la palabra. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Porque cuando te quedas sin señales, ¿qué hicieron? Vamos a la palabra. Porque la palabra nos transforma. ¿O no nos transforma? ¿Lo cree o no lo cree? La palabra nos transforma. Dice que ellos le preguntaron a aquellos estudiosos, en Belén tiene que ser. Mire, cuando tú no sepas qué hacer en un trabajo,
si tienes que cambiar, si tienes que hacer esto a la hora, si cómo trabajar con tus hijos. Cuando te quedes sin señales, que digas, Señor, ¿y ahora cómo hago este problema? ¿Y ahora cómo gestiono esta causa en el trabajo? ¿Y ahora cómo gestiono el problema que tengo en la iglesia? ¿O el problema que tengo aquí? ¿Cómo lo gestiono? La palabra te va a marcar. La palabra te va a decir. ¿Qué te lo va a decir? La palabra. Tenemos que conocer la palabra. Tenemos que conocer el mensaje de Jesús. Y ellos cuando se vieron sin señales y le dijeron, no, dice la palabra que en Belén sucederá. ¿Dónde era? En Belén. Entonces, un verdadero adorador se mete en la palabra. Iglesia, el año 2024, usted tiene que meterse en la palabra. Pero no en la palabra que está en las redes. En la palabra que está aquí. ¿Dónde? En la palabra, en la palabra, en la palabra. No se meta con cosas raras. Métase en la palabra. Que Dios nos va a hablar. Y aquí toda la semana se habla una o dos palabras de parte de Dios. Esa es la palabra que tenemos que mugir. Si usted no la ha escuchado bien, ahí la repetimos después en las redes, usted vuelva a escuchar, que algo se le va a quedar, que algo va a aprender. Esa es la palabra que tiene Dios para nosotros ahora. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Porque habrá muchas cosas raras que van a pulular este año por ahí. Nosotros tenemos que ser entendidos del tiempo que estamos viviendo. Y un verdadero adorador determina buscar a Dios. Mateo 7, 7 y 8 dice lo siguiente. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, ¿quién? Todo el que pide, ¿qué cosa? Recibe. ¿Qué necesita usted? Pida y eso recibe. Y el que busca, ¿qué sucede? Halla. El que no busca, no encuentra, pero el que busca, encuentra. Y al que llama, a mí me encanta esto, al que llama, se le abrirá. Es más sencillo de lo que nosotros hacemos. Estos hombres tuvieron que salir de su lugar de confort, de su seguridad, en busca del que había nacido. Y caminaron en pro de las señales que estaban dando en sus vidas. Caminaron con confianza, caminaron con decisión, atravesaron obstáculos, pero ellos sabían que era real y que Dios se estaba dando a conocer. Dios se está dando a conocer. Ellos no pensaron, uy, ¿y si después de tanto caminar resulta que no lo encontramos? Y si después de todo lo que hemos creído y todo lo que nos han profetizado y todo lo que han prometido, dice la palabra de Dios, y al final no iban pensando en eso. Iban confiados, iban con fe, iban creyendo. Incluso cuando dejaron de ver la señal, ellos dijeron, vamos a ver, vamos a preguntar, porque hasta aquí nos ha traído la señal. Ahora no vemos la estrella, acerquémonos a Jerusalén, preguntemos, miremos la palabra. ¿Y qué sucede? Que Dios te va a ayudar. Y tuvieron momentos de duda, imagino. ¿Cuántos han tenido momentos de duda? Levante la mano derecha. ¿Ha tenido momentos de duda? ¿Usted cree que este año tendrá momentos de duda? Levante a la izquierda ahora. No sé si levantarla mucho o poco. Tuvieron momentos donde no sabes qué pasos dar. Nos pasa a todos. Cómo manejar una situación. Y estás ahí y te quedas pensando. Y ellos se quedaron allí sin señales. Y lo que se preguntaron es, ¿dónde está? ¿Dónde ha nacido el Rey de los Judíos? Tú tienes que preguntar, ¿dónde está el Salvador? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Tenemos que buscarle, tenemos que anhelarle, tenemos que decirle, necesitamos, te amamos. Estará aquí en Jerusalén, estará allá. Aquí está el palacio, ahí estaba el templo. Porque, vuelvo y le digo, es fácil que nos desviemos del camino. Es fácil comenzar bien y que te deslumbren los dones o que te deslumbren las posiciones o las rutinas o la comodidad o incluso quedarte en lo religioso. Porque hay mucha gente que comienza de Cristo, pero después se queda en lo religioso, se queda en la obligación, se queda en la rutina de tener que ir una vez a la semana a la iglesia, o que una vez a la semana levanta las manos cuando cantamos, y es que no las levanta usted en su casa cuando pone una alabanza, o cuando alaba a Dios, o solo las vamos a levantar en la iglesia. Entonces todo esto tenemos que replantearlo, y de eso también va el ayuno de 21 días que comenzamos el martes, de replantearnos cómo es nuestra vida creyente. Usted levanta las manos en su casa como las levanta aquí, debería hacerlo. Usted clama en su casa como clama aquí. Usted, que tenemos que reenfocar todo esto, porque si no hacemos las cosas por obligación, y por obligación no vale, las cosas se hacen por amor, se hacen por la bendición que viene de los cielos sobre nuestra vida.
No haga nada porque toca o porque lo que espera el otro. Hacemos las cosas porque entendemos que somos adoradores en espíritu y caminamos hacia esa verdad. Entonces en un momento los sabios estaban allí desubicados porque llegaron a Jerusalén y no era Jerusalén, ¿verdad? ¿Alguna vez te ha pasado que tomas una decisión y te das cuenta, me equivoqué? ¿Y qué hicieron cuando reconoces que te equivocaste? Nada. Endereza tu vida, vuelve otra vez y vuelves a caminar en la palabra te va a reenfocar y muchas veces ha pasado de que estás haciendo algo y cuando te das cuenta, pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué me dice la palabra? Que me comprometí con esta persona, me comprometí con aquello, le dije aquello o estoy haciendo esto de esta manera, pero ahora me doy cuenta que no está funcionando. ¿Qué te dice la palabra? Ay, la palabra me dice no me tenía que haber comprometido. Ahora, ¿cómo salgo de esta situación? La palabra te va a ayudar, porque la palabra nos marca el camino. Entonces, cuando ellos lo dijeron en Belén, porque allí está escrito, en Belén nacerá, ellos quisieron. La palabra los direccionó. La palabra te va a decir qué hacer con tu matrimonio. La palabra te va a decir qué va a hacer con tus hijos. La palabra te va a decir cómo enfocas tu futuro. La palabra te va a decir y te va a marcar el Espíritu Santo la señal para si es el momento de levantar esa empresa ahora, o de tomar ese trabajo, o de agarrar esa casa. Eso te lo va a decir la palabra, porque vas a recibir una paz de Dios, tú vas a estar buscando, vas a estar clamando, vas a estar, Señor, te pido, me gustaría comenzar la empresa, me gustaría dar trabajo a otras personas, me gustaría hacer esto, me gustaría, pero si es para tu voluntad, tu propósito, es la hora, es el momento, y Él te va a decir, ay, te va a decir sí, o te va a decir no, porque Él es el que nos ama y quiere hacerlo en nosotros. Él habla a tu interior y te va a enseñar a amarte, a valorarte, a perdonarte y a ser libre de tantas cosas. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios, ¿lo conoce? Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué lo hace? La palabra. Porque a veces nosotros creemos que nuestras intenciones son buenas, pero cuando vamos delante de Dios y decimos, Señor, ¿por qué no me ha salido esto? ¿Por qué esto no me está funcionando? Señor, ayúdame, quiero conocer, quiero saber la razón, cómo me vas a ayudar, cómo tengo que hacer. Él te va a decir, ay, Damián, porque lo estabas haciendo por tu soberbia, o porque lo estabas haciendo de manera orgullosa, o porque tenías celo de lo que estabas haciendo el otro y lo estabas haciendo en base a los celos. Pero entonces Él revela tu intención y tú pides perdón y dices, ay, Señor, enséñame. ¿Y qué va a hacer el Señor? Diga que está a tu lado, ¿te va a enseñar? ¿Por qué? Porque es nuestro Padre y nos ama. Él nos está buscando y está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y por eso nos enseña el camino y habla a nuestro interior. Pero la Biblia también es clara. Tenga cuidado con las artimañas del enemigo, el intento de la sociedad o de los propios deseos personales, de la carne, dice la palabra de Dios, de manipularnos a nosotros mismos, porque tratan de sacarnos del propósito. Siempre el enemigo, digamos el diablo, como quiera llamarlo, va a usar un Herodes, porque Herodes hay en todos sitios, ¿lo sabía? ¿Lo sabía o no lo sabía? Hay Herodes en todos lugares y relaciones, amigos, trabajos, ideas, razones para impedir que seamos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Va a haber personas a nuestro alrededor, va a haber decisiones que vamos a tener que tomar, que esas decisiones van a hacer que seamos adoradores o que no seamos adoradores. Pero tenemos que visualizarlas. Tenemos que tener este año la mente despierta en lo espiritual, porque Dios nos quiere ayudar, pero dice, párate un momento, consulta con el Padre Celestial, toma tiempo para hacer las cosas bien en tu vida, toma tiempo para conocer la palabra, para conocer el Espíritu, y nos va a ir bien, ¿lo cree? Nos va a ir bien, porque tenemos un Dios hermoso, maravilloso, que nos ama. Dice que ellos, estos tres sabios, habiendo oído a Herodes, se fueron. No se trabaron, no se desanimaron porque nadie más buscara de Dios. Usted se imagina, llegaron con todo aquel séquito. No tiraban caramelos, pero vamos, que aquello era espectacular. Las caravanas y lo que traían de Oriente y aquellos señores con todo su séquito diciendo, estamos buscando al rey. Diciendo, si nosotros venimos de no sé cuántos kilómetros, de 1000 kilómetros allá. Y ustedes no se han enterado que ha nacido el rey. Ustedes no se han enterado que está entre nosotros. ¿Cómo es posible? Y ellos no se desanimaron. Y dijeron, pues ¿dónde está? En Belén, pues vamos allá. Pero yo imagino que yo me preguntaría, pero si es el rey de ellos,
¿Cómo ninguno está yendo? ¿Cómo ninguno ha despertado para decir nosotros también queremos adorarle? ¿Entienden lo que estoy diciendo? A veces estamos en esa adormedera espiritual que no entendemos el tiempo que estamos viviendo. Y es como si alguien te dice, despierta iglesia, que el Espíritu Santo lo quiere hacer. Tú dices, sí, Él lo quiere hacer. El avivamiento viene cuando Él quiera. Ay, me voy a acostar. No, despierta iglesia, dile a tu lado, despierta. Porque el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Y nos llama a nosotros y pone las señales y despierta las vidas y hace cosas nuevas. En una ocasión dice que Jesús comenzó a hablar con una dureza que dice que mucha gente, muchos de los discípulos dejaron de seguirlo. Y entonces le dicen los discípulos a Jesús, Jesús, si sigues hablando así, se nos van a ir todos, no más casi nadie. Y todo esto, toda esta gente, ¿y saben lo que le contestó Jesús? ¿Lo recuerdan? Ay, sí, verdad, porque fue Pedro que se lo dijo. Ay, sí, Pedro, venga, dile que yo les voy a hablar más, yo les voy a decir que son todos buenos, que tienen el cielo ganado. Va, avísalo. No le dijo eso. ¿Sabe lo que le dijo? ¿Quién sabe lo que le dijo? Ay, lo tengo ahí apuntado. Le dice Jesús a ellos, ¿queréis acaso también ir a vosotros? Y solo uno respondió, Pedro, dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si tú sola tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, que eres el Hijo del Dios viviente. ¿Y a quién iremos? Si Dios ha llamado tu vida, ¿a dónde vas a ir si vas sin Cristo? ¿A quién iremos? Porque un verdadero adorador es probado. Iglesia, la vida te va a probar. Los problemas, las necesidades, tus limitaciones, la gente que te rodea, las tinieblas van a probar si tú eres de verdad un adorador. Te van a probar. Y este año 2024 va a haber pruebas sobre su vida para ver si verdaderamente eres un adorador o quién eres delante de Jesús. El adorador permanece, sabe en quién ha creído. Cuando Jesús le dice a Pedro, ¿es que acaso también se quieren ir ustedes? Estaba probando el corazón de Pedro. Estaba diciéndole, y Pedro dice, ¿y a dónde vamos a ir? Si ya ha tocado tu gracia, si ha tocado tu manto, si ya ha experimentado, ya he escuchado tu mensaje, he escuchado tus palabras, ya sé lo que dice la Biblia, ya entiendo lo que has hablado en mi corazón, ya sé cómo quieres cuidar de mis hijos, cómo quieres hacer algo maravilloso. Ya lo he probado. ¿A dónde voy a ir ahora? Ahora no me voy a quedar tibio y tampoco me voy a quedar frío. Ahora solo me queda una salida. Salí adelante aunque todos te abandonen y todos te dejen y todos me digan que estamos locos. Y todo el mundo, yo voy a seguir para adelante. Porque no queda otra que seguir para dónde. Para adelante. A los adoradores. A los que no son adoradores no pasa nada. Hagan lo que quieran con su vida. Pero los que estamos aquí, los adoradores, vamos, diga conmigo, para adelante. ¿Para dónde vamos? Para adelante. ¿Para dónde? Para adelante. Porque somos canarios, si no diríamos para adelante. Pero nosotros decimos para adelante. ¿O no lo creen? Y dice que de pronto aquella estrella que se había perdido apareció de nuevo cuando ellos bajaban hacia Belén. Y se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Mire, hay una estrella que está en nuestro corazón. Y hay momentos donde tú no ves salida, donde tú parece que no ves el fin, que no ves, pero miras a tu interior y dices, Él está conmigo y me puedo alegrar siempre, me puedo gozar. Aún en medio de la tristeza. ¿Lo crees o no lo crees? No veo la salida, pero Él está conmigo porque yo quiero más de Él. Yo busco más de Él. Dice ese verso 11, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, diga conmigo, lo adoraron. ¿Qué hicieron? Lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. En ese momento, ellos dicen que se postraron. Imagínense la escena, una casa, ya no estaban en el restablo. Se cree que el niño tenía unos meses ya. Es evidente porque ellos subieron a los 20 días a presentar al niño en el templo y entregaron 2 palomas, y si hubiesen tenido oro tenían que haber comprado un cordero. En fin, hay unas cosas que nos indican que el niño tenía quizás 4 semanas, 5 semanas, algunos meses, y ellos llegaron a la casa donde estaba. Imagínense la cena, entran, tocan, es aquí donde ha nacido, y está María ahí con el niño,
Y ellos cuando ven al niño se postran, y postrarse era que ponían sus manos en el suelo y se postraban en el suelo. Y decían, bendito, hemos llegado hasta aquí, hemos recorrido medio mundo, pero ahora podemos adorarle y podemos estar. Se postraron en el suelo y comenzaron a adorar y a alabar a Dios. ¿Se imagina? ¿Se imagina esa escena? Esa gente con todo ese séquito y todos por fuera. Yo imagino aquellos, una revolución allí, la gente, gloria a las alturas, ha nacido el Rey que vive por los siglos de los siglos, el Rey del universo ha venido, y comenzaron a alabar. ¿Usted puede alabar conmigo hoy? Usted puede decir, ha venido, estamos esperando su llegada de nuevo. Ven, Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos, y nuestro camino, toda nuestra vida es una trayectoria hacia Jesús, hacia la adoración completa de Él. Te damos gracias, Señor. Allí estaban, se rindieron, se entregaron, se postraron. Pero la verdad es que, ¿cuándo comenzó esa adoración? No comenzó cuando ellos se postraron en el suelo. Comenzó cuando ellos vieron las señales y dieron el primer paso hacia Jesús. Ahí comienza la verdadera adoración. Cuando usted le hablan de Jesús, cuando usted dice, yo quiero más de Él, yo quiero entregarme a Él, y comienza a caminar en su vida, a trancas y barrancas, con obstáculos, con problemas, con gestiones, y a veces cuando no está en las señales y no lo ve, pero usted sigue adelante, porque usted sabe que algo lo está llamando, que algo ha tocado su vida y que quiere hacer algo maravilloso. Y usted avanza, y usted avanza, y usted avanza, porque somos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Lo cree? Hay que avanzar, iglesia. Vamos avanzando. No hay nada en nuestra vida es en vano cuando amamos a Jesús. Y ahí estaban. La oración la estamos viendo en el transcurso del viaje de nuestra vida. Cuando nos rendimos, cuando entregamos a una causa, y la causa a Cristo. Y el Padre nos anda buscando. El Padre es como si bajara y mirara tu corazón. Si en espíritu y en verdad amas más de Él. Hombres y mujeres entregando sus vidas, que rinden su tiempo, que son conscientes que Jesús es real y que amamos su presencia. Y entonces la adoración se consuma. ¿Sabe cuándo se consuma la adoración? Cuando Él regrese en su presencia. Yo alguna vez he preguntado, ay Señor, cuando yo te tenga de frente, cara a cara, ¿podré decirte algo? ¿Cómo será ese momento? Cuando estemos frente a Jesús. Y que toda esa emoción y todo lo que hemos visto, y todo va, no sé, ¿puede usted definir ese momento? Ante los ojos de Jesús, entendiendo que Él hizo todo lo que hizo, su gracia, cómo se derramó, cómo se entregó por mí, siendo yo como soy, como era. En ese momento decía, ay Señor, qué adoración tiene que salir de cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces he hablado con Él a través del Espíritu Santo y he paseado junto a la playa o en mi habitación, o hemos cantado aquí, hemos adorado y alabado juntos? ¿Cuánto tiempo y después tenerlo ahí frente a frente? Algo así estaban experimentando estos hombres cuando vieron a aquel niño. Y sabe, dice que ofrecieron esas tres cosas, porque el adorador es generoso, el adorador siempre da, es la clave de la adoración. Ellos ofrecieron oro, incienso, se lo sabe, ¿verdad? Ay, qué casualidad. ¿Usted cree que eso se le ocurrió a ellos? Yo voy a traer incienso, ¿y tú qué traes mirra? Pues yo traigo oro. No, esto es todo profético. Dios puso en su corazón lo que tenían que llevar, y ahí son ofrendas proféticas que representan el corazón del adorador, el oro que tenía que ver con la realeza. Y una vez hablé del oro, ¿verdad? ¿Sabe que el oro no se produce en la tierra? Que dicen los estudiosos que viene de las estrellas. Magali le puede decir algo más de esto, pero que lo trajeron en la formación del planeta, ese oro, y está ahí, y ahora lo descubrimos. O sea, que es algo de las estrellas. Era el atributo del Rey de Reyes. Por eso lo llevaron en primer lugar oro. Y por eso nos cuesta a nosotros tanto a veces sacar la cartera, o no nos cuesta sacar la cartera. ¿Nos cuesta o no nos cuesta? A veces nos cuesta sacar la cartera, ¿cierto? Porque por naturaleza a veces nos gusta que nos den. Yo muchas veces en mi oración le digo, Señor, y ayúdame, Señor, a ser generoso. Necesito ser generoso. Quiero ser generoso porque el adorador es generoso. El adorador da. Incienso. ¿Sabe qué era el incienso? Que se quemaba como ofrenda a los dioses. Tiene que ver con el perfume, con la oración, cómo sube el aroma. Dice el libro de Apocalipsis que el incienso que sube es como la oración de los santos. Y el templo de Jerusalén tenía un lugar especial para quemar el incienso, porque el adorador tiene un lugar, un tiempo íntimo con el Espíritu Santo, donde el aroma sube a lo alto. Ese es el adorador, el que busca al Padre en el Espíritu y en verdad. Y la mirra, que es ese ungüento de la resina de un árbol, que se usaba en el proceso de preparación. ¿Recuerda a la reina Esther? Los meses que estuvo con mirra para presentarse al rey. Tiene que ver con todo
eso con la limpieza, con la purificación, y también se usaba para embalsamar a los muertos para que su cuerpo no se corrompiera. Entonces, el adorador tiene que ver la mirra con morir a nosotros mismos. No podemos ser adoradores si seguimos queriendo nuestros deseos por encima de los deseos de Dios. Pero cuando uno muere a sí mismo y le dice cada día al Señor, Señor, enséñame a morir a mí mismo, te estás convirtiendo en un adorador en espíritu y en verdad. Y queremos ser adoradores en espíritu y en verdad. Queremos que este año esta iglesia se caracterice porque cada uno de nosotros sea un adorador en espíritu y en verdad. Avanzar en el trayecto de la vida, luchando contra todos los obstáculos para que Él pueda hacer lo que quiera hacer en nosotros. ¿Lo cree?